¿Qué tal? Aquí estamos una vez más para seguir estudiando la palabra de Dios y sobre todo esta colección que le hemos llamado Al que venciere. El día de hoy vamos a ir a la palabra a estudiar el tema que nos corresponde, que es Al que venciere será columna en el templo de Dios. Y esta parte vamos a basarla y continuando con el libro de Apocalipsis en el capítulo 3, versículo 12 y 13, que nos dice: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Una vez más vemos grandes promesas de parte de Dios para nuestra vida, y la única condición que nos pide Dios es que nosotros salgamos victoriosos, que podamos salir vencedores. El hecho de poder triunfar en cada una de las áreas y de las situaciones en las que nosotros vivimos. Y en esta ocasión Dios nos está invitando a que nosotros salgamos vencedores en contra del enemigo y en contra de las cosas que vienen a nuestra vida. Tenemos que salir airosos. Debemos de tener la confianza de que si Dios va con nosotros, la victoria ya es segura. La victoria ya la ganó Cristo para nosotros, y lo que nosotros tenemos que hacer simplemente es conservar esa victoria, ir, luchar y triunfar como soldados de Jesucristo. Por eso en esta ocasión este pasaje, como hemos venido hablando en ocasiones anteriores, tiene que ver con el mensaje que en esta ocasión Jesús le manda a través del apóstol Juan a la iglesia de Filadelfia. Es el mensaje, el final del mensaje de la iglesia a Filadelfia. ¿Y qué significa Filadelfia? Como hemos estado definiendo cada uno de ellos, Filadelfia significa amor fraternal y tiene, sin lugar a dudas, un gran significado simbólico. Tiene que ver con el verdadero amor que debe existir dentro de la iglesia, y ese amor que nos lleva ¿a qué? A realizar precisamente y a vivir ese avivamiento que tanto Dios quiere para su pueblo. En esta ocasión, en el periodo de la iglesia de Filadelfia, podemos ver que los grandes movimientos de avivamiento hicieron su obra, sin lugar a dudas, en la iglesia de Filadelfia. Pues bien, ahí que sucedió, que se arrancó de la humanidad religiosa el endurecido formulismo ceremonial. Y a cambio de eso, ¿qué vino? Vino una vida con propósito y vino el dar fruto, ese fruto espiritual que Dios siempre ha querido. En la vida de la iglesia, en el transcurso del correr de los años, la iglesia cayó en un letargo espiritual en el cual se manejaba y se encerraba por formulismos ceremoniales en la cual se llevaban a cabo las reuniones. De tal modo que eso, hermano, no solamente fue en esa ocasión, aún hoy en día hay iglesias que aún mantienen un formulismo cerrado, donde tienen que seguir una instrucción o tienen que seguir una regla de algo, y eso impide que la iglesia pueda llegar a la casa de Dios a desbordar su agradecimiento. Les puedo decir que hay iglesias que tienen que seguir, tienen que comenzar primeramente a lo mejor con una oración, después con un canto, después con una lectura, y no se pueden salir de eso. No le dan el lugar al Espíritu Santo para que sea Él el que muestre y el que guíe cómo quiere que se le alabe. Y ese es el formulismo en el cual habían caído en la iglesia. Pero también en esa época se arrancaron del corazón de la humanidad el dogma, los dogmas, el dogmatismo con que se enseñaba la palabra, y
y llegó el momento en que vino una regeneración espiritual que nos trajo como consecuencia una práctica y no solamente una teoría. En ese tiempo también era muy clásico que se enseñaba mucho, pero no se llevaba a la práctica. Y el Señor Jesús decía, y nos dice en la palabra a través del apóstol Pablo, que dice que no seamos oidores, sino seamos hacedores. Tenemos que hacer también. Pues bien, ¿qué sucedía? En este tiempo de la iglesia, las predicaciones salieron de los púlpitos. Las iglesias salieron a las calles, salieron a las plazas, salieron a los mercados, salieron a otros países con misioneros valerosos. Pero esto no solamente lo hicieron ellos, sino también aún los líderes de la iglesia, juntamente con los laicos de la iglesia, salían a predicar el evangelio. Los púlpitos no se quedaron solamente en las iglesias, y hoy en día podemos ver que hay muchas iglesias que se encierran mucho en solamente actividades dentro de la iglesia, en solamente predicaciones dentro de la iglesia, pero hay gente allá afuera a la cual hay que llevarles la palabra, llevarles el evangelio, y muchas veces no salen. ¿Por qué? Por el pretexto de que las colonias son muy feas, o que hay delincuencia, o que no sabemos qué tipo de gente son, y a veces ese temor encierra a la iglesia a quedarse solamente en su auditorio o en su templo. Y en el tiempo de la iglesia de Filadelfia todo eso salió a las calles. Ese era el verdadero avivamiento, el ir a los lugares donde era necesario predicar la palabra. Por eso, si nosotros vemos el contexto de esta iglesia, como les mencionaba en otra ocasión cuando hablamos de la iglesia de Esmirna, es que Filadelfia y Esmirna son las únicas dos iglesias a las cuales Dios no les reclama nada, no les dice tengo algo contra ti. Eso que nos deja ver que habían características en esta iglesia que a Dios le agradaba. ¿Y cuáles eran? Les decía, yo conozco. ¿Y qué le conocía a Jesús? Dice, tus obras. Era una iglesia que tenía, en este caso, tenía buenas obras. No como en la iglesia anterior en la cual le dice, he encontrado que tus obras no son perfectas. Aquí Dios le dice que sus obras eran buenas delante de Él. Pero ¿qué vemos? Que esas obras que hicieron, que dice la palabra que Jesús les puso delante de ellos una puerta abierta. ¿Y eso qué nos quiere decir? Cuando usted ve una puerta abierta hay dos situaciones. Una, si usted está dentro, tiene la posibilidad de salir. Y si está afuera, usted tiene la posibilidad de entrar. Ahí depende en dónde se encuentre uno. Pero la puerta está abierta y dice la palabra que esa puerta nadie la puede cerrar. De tal modo que cuántas veces nosotros estamos encerrados en nuestra angustia, desesperación, en nuestros problemas que muchas veces no vemos solución. Sin embargo, si nos fijáramos un poco, si volteáramos a ver verdaderamente a Jesús, a Dios, nos daríamos cuenta que Él tiene una puerta abierta para que usted pueda salir de esa situación. Por eso siempre hay una respuesta de parte de Dios para sus hijos cuando sus hijos creen y confían en Él. Pues bien, también otra de las características que tenía esta iglesia, y la palabra le decía que tenía poca fuerza. Y aquí no le está diciendo Dios que era una iglesia pobre espiritualmente, sino que era un número muy reducido de gentes que realmente estaban buscando la palabra y estaban buscando hacer la voluntad de Dios, como hoy en día sucede en muchas iglesias. Hay muy poca gente que realmente está comprometida y que quiere hacer y servir a Dios como Él desea de nosotros. Y eso sucedía también en la iglesia. Entonces había muy poca gente, había un remanente muy pequeño. Quiere decir que los otros que no hacían la voluntad de Dios eran la mayoría y tenían más fuerza en las cuestiones de decisión. Y eso sucede hoy en día, cuando hay gente que se junta para decidir cosas que no están de acuerdo a la voluntad de Dios, muchas veces tienen más influencia que los que realmente buscan de parte de Dios.
pero que también les decía que ellos habían guardado la palabra de Dios. Ellos tenían atesorado la palabra y sabían acerca de la palabra, de tal modo que eso les llevó a no negar el nombre de Jesús. No negar el nombre de Jesús tenía que ver con el testimonio que cada uno daba. Que si decían ser cristianos, ellos vivían como cristianos, como hijos de Dios. Ellos eran congruentes en su vida con lo que decían y enseñaban y con lo que ellos hacían realmente. Entonces también la iglesia, pero algo hermoso que vemos de las características de esta iglesia es que era una iglesia amada por Dios. Y eso es el deseo de Dios en el día de hoy. Él quiere y Él está dispuesto a amarnos. Él nos ama realmente con todo su corazón. Por eso dice la palabra de Dios: con amor eterno te he amado. Por eso era parte de las características que tenía esta iglesia. Por eso le dice: ¿saben qué? Al que venciere. Nuevamente Jesús les recuerda que somos soldados de Él, que necesitamos ir a la pelea, necesitamos ir a la lucha y salir triunfantes. Por eso es que hay 3 victorias que hay que conquistar. En esta ocasión, en este pasaje, podemos ver 3 luchas que tenemos que pelear y 3 victorias que tenemos que ganar. Número 1, ¿cuál es la primera victoria que tenemos que ganar? Tenemos que mantener el amor de Dios. Mantener el amor de Dios, hermanos. Con esto no quiero decir que Dios no ama. Dios y el amor de Dios está disponible todo el tiempo. El detalle es que si nosotros mantenemos sobre nuestra vida y en nuestra vida ese amor, dice la palabra de Dios en Apocalipsis 3:9. He aquí, dice: yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, dice: yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Imagínense de parte de Dios esta declaración. Este pasaje me trae a la memoria el Salmo 23. Cuando dice el Señor: aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Dios está prometiendo que todos aquellos que han deseado mal contra ti, en un momento determinado, en algún día, van a venir y se van a postrar delante de ti y van a tener que reconocer que Dios te ama, que Dios te ha mostrado su amor, que Dios te sigue amando, aunque ellos no lo hagan para contigo. Eso es lo que Dios nos está prometiendo aquí. Por eso es que nosotros tenemos que mantener ese amor. Cuando los cielos se abrieron y escucharon la voz que decía: este es mi Hijo amado. Y eso es lo que Dios quiere declarar sobre tu vida. Eso es lo que tú necesitas escuchar, que Dios te ama, pero tú tienes que mantener ese amor. ¿Cómo mantenemos ese amor? Aquí lo dice. Número 1, siendo fieles y no siendo mentirosos, porque a Dios no le agrada la mentira. Siendo fieles, siendo obedientes. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que lo que más ama a Dios es la obediencia. Entonces, si yo quiero agradar a Dios y que el amor de Dios realmente repose sobre mi vida, yo tengo que ser un hijo obediente. Y entonces, la declaración de que somos amados de parte de Dios. Por eso yo tengo que mantener. Dios ya me amó en primer lugar. No le importó la condición en la que yo estaba. Nos trajo a sus pies, nos perdonó nuestros pecados. Ahora de nosotros depende mantener ese amor en nuestra vida. ¿Para qué? Para que yo pueda salir victorioso. Y más adelante vamos a ver qué promesa nos da Dios cuando salimos victoriosos de eso. ¿Qué otra victoria tenemos que conquistar? Número 2, tenemos que guardar la palabra de su paciencia. Decía Dios: guardar la palabra de mi paciencia. ¿Y qué es eso? Guardar la palabra. Tiene que ver, la palabra de la paciencia tiene algo muy característico.
un poquito diferente a lo que antes era la característica, que ellos habían guardado la palabra. Guardar la palabra tiene que ver en todo el contexto de lo que Dios quiere de nuestra vida, pero en este caso muy particular, la palabra de su paciencia tiene que ver con algo en el cual nosotros necesitamos salir victoriosos. Dice Apocalipsis 3:10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿A qué se refiere esto, hermano? Hoy en día todo el mundo está temeroso de que ya se va a acabar el mundo, que viene el nuevo orden mundial, que viene el anticristo, que viene la tribulación. Hermanos, aquí hay una promesa muy hermosa, que si nosotros guardamos la palabra de su paciencia, Él nos va a guardar de esa hora de la prueba, porque Él nos va a tomar. Vamos a ser arrebatados antes de la tribulación. Por eso dice: yo te voy a guardar de la hora de la prueba que va a venir en todo el mundo, dice, en el mundo entero. Pero nosotros, como hijos de Dios, hay la promesa que no habremos de pasar esa tribulación. Pero ¿qué es la palabra de la paciencia? Dice en Hebreos capítulo 6, versículo 15, está hablando este pasaje de las promesas con Abraham. Y dice: y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Entonces la palabra de la paciencia, hermanos, no es otra cosa que la fe en las promesas de Dios. ¿Cuántas veces hemos recibido promesas de Dios y vemos pasar el tiempo y de repente nos desesperamos porque no vemos cumplir? ¿Eso qué quiere decir? Que de repente nuestra fe empieza a tambalear y entonces empezamos a desesperarnos, empezamos a dudar. La Biblia nos dice que nosotros necesitamos salir victoriosos en la fe en las promesas de Dios. Yo tengo que ser paciente en esperar el cumplimiento de las promesas, de cada palabra que Dios ha declarado sobre mi vida, porque Dios lo va a hacer. Esto me trae un pasaje, no sé si ustedes recuerdan, cuando Caleb se acerca a Josué después de que conquistaron la tierra prometida. Caleb se acerca y le dice: Josué, recuerda, dice, lo que Dios habló acerca de ti y de mí con respecto a la tierra. Caleb tenía presente las promesas que Dios le había dado con respecto a su heredad, y él esperó pacientemente. Él esperó, hermanos, cuando Caleb iba a conquistar su tierra, tenía 85 años y todavía se sentía fuerte. Y él le recordaba: cuando salimos de Egipto éramos apenas de 40 años, 45 años, esperando y luchando por su promesa, pero fue paciente porque supo que Dios lo iba a cumplir. Por eso cuando habla aquí de guardar la paciencia, hermanos, muchas veces no salimos victoriosos al estar esperando las promesas de Dios. Nos desesperamos, perdemos la paciencia, y es lo que Dios nos está diciendo: tenemos que guardar la palabra de la paciencia de Dios para alcanzar las promesas que Dios nos ha dado. Abraham esperó con paciencia y alcanzó su promesa. Por eso tenemos que tener fe en las promesas de Dios. Pero ¿qué otra victoria tenemos que conquistar? Número 3, tenemos que cuidar la corona. Tenemos que cuidar nuestra corona. Jesucristo dijo, aún en el Apocalipsis, que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. Un rey lleva una corona. La corona es símbolo de autoridad. La corona es símbolo de honra, de gobierno. La corona es la que Dios tiene preparado. Por eso dice en Apocalipsis 3:11, he aquí, dice, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Por eso yo tengo que
retener, y hablábamos la semana pasada y la ocasión pasada acerca de retener y guardar lo que tenemos, lo que Dios te dio de parte de Él, lo que Dios me dio, yo lo tengo que retener, tengo que guardarlo, no tengo que descuidarlo y de tal modo que me lo puedan robar o perder. ¿Para qué? Para que nadie ocupe la corona, nadie se quede con la corona que me corresponde como hijo de Dios y ahora como rey y sacerdote que Dios nos ha llamado a usted y a mí. Esa es promesa para nosotros. Por eso yo tengo que salir victorioso. ¿Cómo retengo mi corona? ¿Cómo conservo mi corona? Dice la palabra aquí, tenemos que atesorar, retener, guardar, hacer uso de lo que Dios nos ha dado. Dios te ha dado dones, Dios te ha dado talentos, Dios te ha provisto de muchas cosas que está esperando Dios que tú lo pongas en su obra, a su servicio. Y eso es retener lo que Dios nos dio, no descuidarlo, no guardarlo. Por eso es importante mantener nuestra corona, porque acuérdense, los propósitos de Dios se cumplen siempre. Si usted no quiere entrar en los propósitos de Dios, habrá otro que sí quiere entrar y a ese le tocará la corona que a usted le correspondía. Por eso le invito a que usted se involucre y realmente trabaje en la obra para conservar la corona que de antemano Dios le quiere dar. Pero ¿qué vemos entonces acá? Ya hablamos de 3 victorias, ahora nos corresponde ver 3 promesas para el que venciera. 3 grandes promesas que Dios nos da si nosotros salimos victoriosos. Número 1, dice la palabra que será columna en el templo de Dios. Por eso en la palabra de Dios, en el libro de Apocalipsis 3, versículo 12, en la primera parte dice, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. ¿Qué es una columna, hermanos? En un edificio hay 2 elementos, podríamos decir, tienen una gran importancia para que el edificio se pueda construir y se pueda mantener firme y no caer. Una de ellos es el cimiento. El cimiento es lo primero que nosotros construimos antes de levantar un edificio. Y el cimiento nos va a ayudar a sostener el edificio. Y nosotros sabemos que nuestro cimiento, la roca, es Cristo. Pero también necesitamos la columna que va a soportar todo el peso del edificio. Y es ahí donde Dios nos está prometiendo que usted y yo somos victoriosos. Entonces vamos a ser columna, vamos a ser parte importante de lo que es el templo de Dios. Por eso aquí habla del templo de mi Dios, el templo de Dios. Ese es el lugar de privilegio, es el lugar de honra, es el lugar de importancia que Dios tiene para nosotros. La columna es muy importante. Si usted no pone columnas en un edificio, muchas veces las paredes no van a soportar el peso y el edificio se puede caer. Por eso es importante la columna, por eso es que yo debo ser victorioso, porque si soy victorioso, entonces tengo las condiciones, soy idóneo. ¿Para qué? Para ser una columna en el templo de Dios, y la promesa es que nunca saldremos de ahí, nadie nos va a sacar de ahí. Imagínense estar en el templo de Dios, donde está la presencia de Dios y donde Dios se manifiesta y donde los ángeles, arcángeles, dice la palabra de Dios, van a estar, inclusive los serafines van a estar glorificando a Dios y declarando santo, santo, santo. Ese es el lugar que Dios nos está preparando, el ser columna, el ser los que sostienen lo que Dios quiere hacer. Y hoy en día podemos ser columnas en lo que Dios quiere hacer en la vida de las personas. ¿Cuántas veces necesitamos edificar vidas? Y queremos dejarle todo el trabajo a Jesús.
Él es el cimiento, pero nosotros debemos ser las columnas que puedan sostener esas vidas para que se mantengan firmes hasta que el Señor Jesús venga. Esa es la promesa que nos da. Segunda promesa que nos da, dice que escribirá sobre él el nombre de Dios y de su ciudad. ¿Eso qué significa? Dice la palabra de Dios, Apocalipsis 3, versículo 12, pero ahora la segunda parte dice: escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios. ¿Qué significa que Dios ponga sobre ti su nombre y el nombre de su ciudad? Imagínense que Dios mismo, a través de Jesucristo, nos va a poner el nombre de Dios. Eso no es otra cosa que pertenencia. Nosotros le pertenecemos a Dios porque llevamos su nombre. Y cuando hablo de pertenencia, no solamente llevamos su nombre, sino que somos ciudadanos de la ciudad de donde Dios ha decidido establecer su nombre. Hoy en día, los que somos de México, los que me están viendo y son de México, tenemos un nombre, pero tenemos una ciudadanía que es la mexicana. ¿Por qué? Porque pertenecemos a un territorio llamado México. Pues bien, aquí la palabra nos está diciendo que Dios pondrá su nombre sobre nosotros. Quiere decir que le somos parte activa de lo que Dios quiere. En otras palabras, somos propiedad de Dios. El Salmo 24, que dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Le pertenecemos porque Él nos creó, le pertenecemos porque Él nos rescató, le pertenecemos porque Él nos sustenta, Él nos sostiene. Por eso Él nos está poniendo su nombre, para que todo mundo, en el mundo espiritual y en el mundo natural, sepan que somos hijos de Dios y que somos propiedad de Dios. Y eso es un privilegio. No lo veamos como una esclavitud, es un privilegio ser un hijo de Dios y pertenecer a la ciudadanía de la ciudad de Dios. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Y número 3 nos está hablando y dice que se escribirá sobre él el nombre nuevo de Jesús. ¿Dónde dice eso? La tercera parte del versículo 12 del capítulo 3 de Apocalipsis dice que escribiré sobre él mi nombre nuevo. Usted y yo conocemos hoy a Jesús como Señor y Salvador. Eso es lo que Jesús significa para nuestra vida. Pero hay un nombre reservado, hermano, que Dios quiere poner, que Jesucristo quiere poner sobre ti y sobre mí si nosotros salimos vencedores. Ese nuevo nombre va a determinar, hermanos, en nuestra vida, nuestra identidad. Es verdad que hoy tenemos la identidad como hijos de Dios, pero Dios, al poner sobre nosotros el nuevo nombre de Jesús, un nombre que hasta el día de hoy no se ha declarado cuál es, que ese está en la reserva, en el corazón de Dios, Jesucristo mismo lo tiene y Él nos los va a revelar y va a poner sobre nosotros, pero Él está esperando. ¿Quiénes? Aquellos que salgan triunfantes para que Él pueda poner esa nueva identidad, esa identidad que nos va a permitir estar en la presencia de Dios, estar en el cielo de Dios, estar con la gloria y en la gloria de Dios. Eso es lo que Dios tiene reservado a través de Jesucristo para nuestra vida. Es una gran promesa sobre nosotros, un nuevo nombre. El que usted y yo conozcamos a Jesús de otra manera. No solamente como Señor, no solamente como Salvador, no solamente como el Hijo primogénito de Dios, sino hay algo hermoso reservado para nosotros de parte de Jesús. Esa es la promesa que Dios nos da, pero nos dice al que venciere. Y Dios te está invitando, nos está invitando a todos los días salir victorioso en cada prueba, en cada lucha, en cada adversidad,
para que nosotros a través de ello glorifiquemos el nombre de nuestro Dios. Por eso hoy te invito a que confíes en Dios, a que cierres tus ojos y podamos juntos poner nuestra vida delante de Dios, para que Dios siga cumpliendo en nosotros esas promesas tan hermosas que ha declarado. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque has sido bueno, porque nos sigues invitando, Señor, a salir victoriosos en cada batalla, en cada lucha, Señor, porque tú vas con nosotros, no vamos solos, porque tú eres el capitán del ejército de Dios, porque tú vas al frente como poderoso gigante y tenemos la certeza que la victoria, Señor, es segura. Pero hoy, Señor, queremos ponernos en tus manos una vez más, Señor, para poder salir victoriosos, Señor, en cada batalla, en mantener ese amor tuyo, Señor, en nuestra vida, en no permitir, Señor, que otro ocupe nuestra corona, el que, Señor, podamos ser fieles, podamos mantener nuestra fe, Señor, en tus promesas, que esa es la palabra que has declarado sobre nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a cada momento a comportarnos y a vivir como verdaderos hijos tuyos, a ser congruentes, Señor, con lo que declaramos y con lo que vivimos. Gracias te damos, Señor, por este tiempo, nos ponemos en tus manos. Ayúdanos a vencer, Señor. Queremos salir victoriosos. Nuevamente, Señor, declaramos que te autorizamos a ti y a tu Espíritu Santo a que hagas de nosotros lo que tú desees, Señor. Que nos uses de la manera en que tú quieras, de tal modo que, Señor, en cada acto podamos glorificar tu nombre y que, Señor, tú seas conocido por las cosas grandes y maravillosas que haces a través de nosotros. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bien, la gran promesa es que nosotros tenemos que mantenernos fieles, victoriosos. Una de las grandes victorias que tenemos que alcanzar es nuestra fe en las promesas de Dios. Usted y yo tenemos muchas promesas que aún están pendientes, pero yo sé que Dios las va a cumplir, pero Él quiere que usted y yo seamos protagonistas de esas promesas. Que Dios te bendiga y nos vemos para la próxima.